Muy bien. Si recuerdan, pues ahí ya tenemos nuestro material. Estuvimos trabajando la clase pasada de qué era la lengua, qué era el habla y qué era una norma. ¿Se recuerda que dijimos que el habla, pues era, perdón, la lengua era el idioma, lengua o idioma oficial que está declarado en cada sector o grupo de la población? El habla ya es la parte verbal que utilizan las personas para poderse expresar. Y la norma es la forma ya gramatical que se establece en la expresión. Y en cuanto a la norma, decíamos que habían, por ejemplo, en el caso del idioma español, está la Real Academia Española que regula el habla, la lengua o el idioma. Y en el caso del idioma maya, pues está la Academia de las Lenguas Mayas en Guatemala que regula los idiomas de origen maya que se hablan en Guatemala. Y las lenguas madres dijimos que es el origen que se da desde un inicio de los idiomas. Ahora, estábamos hablando de las lenguas romanenses, el origen de las lenguas romanenses, de dónde surgieron y cómo es que se fueron dando. Voy a leerles un artículo constitucional, solo les voy a pedir un segundo, unos minutos, solo voy a leer un artículo constitucional para que vean cómo es que legalmente sí en Guatemala es el idioma español. ¿Me permiten un segundo? Y les leo el artículo. Disculpen, pero no tenía cerca aquí mi ley. Está en el artículo 143. Esto lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver, dice el artículo de la siguiente manera. Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el idioma español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, anteriormente hablábamos de eso, ¿verdad? Hablábamos de lo que es el idioma y cuál es el oficial declarado en nuestro país. El oficial, pues, es el idioma español. Sí hay idiomas maternos, porque de hecho en Guatemala tenemos 25 idiomas hablantes, de los cuales uno es el oficial, que es el español, y los 24 no son oficiales, solo están declarados como patrimonio cultural de la nación, pero sí están registrados, podría ser dentro de lo que es los idiomas mayas, y para ello pues está la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala, que enseña o que rige a través de la norma la estructura de estos idiomas. Pero cada uno de estos, como veíamos también en la clase pasada, tiene un origen, tiene de dónde es que surgió o de dónde es que nacieron estos idiomas. Yo les compartí a ustedes anteriormente, pues había, pues acá nos habla del origen de las lenguas o de los idiomas, del idioma español, y uno de ellos que hace mención es del idioma de las lenguas romances, cuál es el origen de estas, el latín, de dónde surge, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro punto de vista, si lo queremos ver así, en cuanto a la parte teológica, y nos narra el origen de los diversos idiomas que se dan, y hablábamos la clase anterior sobre ello, ¿verdad? Una historia en la Biblia en donde nos habla cuál es el origen de estos idiomas. Ahora vamos a ver el origen del castellano. No, perdón. Aquí está el origen de del árabe. Muy bien, ¿cómo es que se da el idioma árabe? Y dice, la conquista de España con los árabes se inició en el año 771 después de Cristo con la derrota del rey visigodo Rodrigo. Los pueblos árabes asentados en la península ibérica aportaron alrededor de 4.000 palabras al español. Este vocabulario procede especialmente de la época de expansión y florecimiento de las ciudades árabes como Zaragoza, Toledo, Córdoba y Sevilla, que fueron ricas y popul que fueron ricas y populosas bajo el dominio del Islam. Entonces aquí hay
una mezcla entre lo que es el árabe y el idioma español, porque dice que se incorporaron palabras para este idioma. Y ahí está un listado de palabras que fueron incorporadas. Dice palabras del origen árabe que se siguen utilizando en el idioma español. Vayamos al castellano. Mientras los árabes dominaban el sur de la península entre los siglos IX y X, al norte los descendientes de los visigodos fundaban sus reinos: Asturias, León, Narva, Aragón, Cataluña, Portugal y Castilla. Esto es un contexto histórico, solo para que veamos el origen de los diversos idiomas. Acá solo nos habla de fechas, de acontecimientos, de ciudades, en donde probablemente eran los pueblos o las ciudades que se estaban desarrollando en ese entonces, y cómo van surgiendo los idiomas a través de también la invasión de otros grupos. Esto ha sido también parte de la historia de la humanidad. Recuérdese que en una fuente bibliográfica dice que el idioma surge porque el hombre tuvo contacto con la naturaleza, es decir, fue imitando, se fue dando a través de la imitación de sonidos, y esto pues fue propiciando o fue creando los diversos idiomas existentes. Hay diversas posturas, pero acá vamos a ver lo que estamos leyendo ahí, que solo es un contexto histórico, nos habla de cómo es que van surgiendo esa diversidad de idiomas, pero se va dando a través del mestizaje o la invasión de diferentes pueblos en diferentes zonas y regiones, y esto permite entonces que ellos incorporen nuevas palabras al vocabulario que estaba ya en la zona, o al idioma que ya se hablaba en la zona, y a la intervención o a la invasión que dan estos grupos, pues entonces con esa mezcla van surgiendo otro tipo de idioma, porque aquí vemos solo en el contexto histórico estamos viendo mezclas de grupos, y esa mezcla de grupos provoca entonces el mestizaje también de idiomas. Solo es historia lo que estamos viendo para pasar al siguiente tema. Acá pues nos habla, dice, en los siglos 12 y 15, el idioma español surge como castellano, la lengua romance hablada en Castilla. La palabra Castilla proviene de Castella, plural de Castellum, que significa pequeño campamento militar, ya que era una pequeña región cuyos habitantes eran famosos por su actitud bélica. Con el tiempo, los castellanos expulsaron de la península a árabes y judíos, lo que también propició la expansión lingüística del castellano en el territorio, que era lo que yo les decía. A medida de que los grupos se iban expandiendo o iban poblando nuevas zonas o nuevas regiones, pues los idiomas también se iban conjuntamente con ellos, ¿verdad? Y al llegar a un nuevo lugar en donde ya se hablaba un idioma, en donde había un grupo, había una ciudad ya establecida, pues definitivamente también la invasión y el poder relacionarse pues permitía que compartieran su idioma, y este fenómeno de mezcla o de mestizaje de idiomas daba como resultado la creación o la transculturación, se podría decir, de los idiomas. Cuando utilizo el término transculturación, transculturar significa adoptar nuevas formas culturales. Entre estas formas culturales también entraría el idioma, como lo estamos viendo aquí en el contexto histórico, ¿verdad? Cómo es que se va dispersando, se va dando a conocer el idioma castellano en otros territorios. Dice el español moderno. Durante los siglos XVIII a XIX existió una preocupación por la norma y el gran desarrollo de los estudios lingüísticos. Recuérdese que nuevamente una norma la norma es quien rige el idioma en cuanto a su estructura gramatical. Eso es la norma. Entonces, acá estamos viendo, dice, durante los siglos XVIII a XIX existió una preocupación por la norma y el gran desarrollo de los estudios lingüísticos. Lo importante era fijar unas normas como para el idioma, una norma común, perdón, como para
para el idioma. En 1713 se fundó la Real Academia Española y aquí es donde empieza a surgir entonces a través de la Real Academia Española todos los parámetros o estatutos dentro del idioma español. Recuerde que la Real Academia Española, vimos anteriormente que la Real Academia Española es la que rige el idioma español, a diferencia de los idiomas mayas en nuestro país, que son regidos por la Academia de Lenguas Mayas. Dice, en el año 1713 entonces se funda la Real Academia Española, que pronto publicó un diccionario de autoridades en 1726 a 1739, con ortografía en 1741 y una gramática en 1771. De esta manera se resolvieron algunos problemas como la escritura de palabras, la fijación de la grafía de los grupos consonánticos, cultos, efecto digno, excelente, y la simplificación del sistema gráfico. La academia intentó reflejar la pronunciación real, procurando que cada grafía representara un único fonema. Entonces vamos a ir viendo más adelante qué significan todos estos términos para que usted no se pierda. Pero en sí, entonces, lo que nos dice aquí, que a partir del año 1713, que es creada la Real Academia Española o fundada, a través de esta se empieza a regular la forma, a través de la norma, de no solo la escritura, sino también de la pronunciación del idioma español. Eso es lo que nos está diciendo acá el texto, ¿verdad? Y empiezan a surgir nuevas formas gramaticales, nuevas reglas gramaticales que van a ser incorporadas dentro del idioma español. Anteriormente no es que no haya tenido una estructura o no haya tenido una forma, claro que sí, pero recuérdense que el idioma español fue el que más el que más se distribuyó o el que más se fue dando a conocer en diferentes zonas o regiones. Entonces, en sí, en muchos lugares del mundo también se domina el idioma español. El oficial a nivel mundial es el inglés, pero el idioma español pues también es dominado. Entonces, la Real Academia Española viene y rige la estructura gramatical, las formas gramaticales, la expresión lingüística rige también a través del idioma español. Entonces, la importancia de tener presente, por eso es que usted ve cuando investiga a veces en los diccionarios, en algunas páginas de internet o en algunos libros le dice según la Real Academia Española, porque es la base, es la guía la que establece la norma en cuanto a el idioma español. Vamos a continuar acá. Bueno, yo creo que este no lo vimos, que era el español clásico. Vamos a ver un punto del español clásico y luego vamos a ver el español actual. Dice, el español clásico. A finales del siglo XV se había consolidado la expansión del castellano en la península ibérica. El descubrimiento de América permitió su difusión durante los siglos XVI y XVII. Por otra parte, los judíos expulsaron en 1492 llevaron el castellano a sus tierras de destino en una variante conocida como judeo-español o ladino. En este periodo se consolidan algunas normas de uso del castellano gracias a la aparición de gramáticas y diccionarios que contribuyeron a dar homogeneidad al idioma. Algunos rasgos característicos son el sistema de sonido se simplifica lo más significativo es que desaparece la inicial en algunas palabras y se reemplaza en la escritura por la H, creo que dices, por la H. El vocabulario se incrementó notablemente en formas cultas del latín y del griego. Bueno, aquí está hablando también parte del contexto histórico, el español clásico, ¿verdad? Cuando se da el descubrimiento de América, un contexto histórico para que lo podamos entender, cuando se da el descubrimiento de América en el continente en donde fue invadido a través de los españoles, no se dominaba el español. Por eso es que en Guatemala, cuando se hace un análisis, se dice
que idiomas maternos solo son los idiomas de origen maya, porque el idioma español es extranjero, es decir, lo trajeron los españoles y se acuñó o se asentó en el territorio. Cuando ingresan los españoles al continente americano, encontraron pueblos o grupos indígenas. Estos no dominaban estos idiomas, dominaban sus idiomas en el área maya. Más adelante les voy a enseñar una tabla de los idiomas en Guatemala, pero ellos dominaban idiomas mayas, no el idioma español. Entonces se ve la intervención española y ellos traen consigo la imposición. Esa imposición se le conoce como aculturación, porque el maya entonces o el indígena en ese entonces, dependiendo de la zona, porque si hablamos de lo que es México, pues obviamente fueron los aztecas, y si hablamos de Guatemala es el área maya, pero para centrarnos en nuestro país, vamos a ver que a través del fenómeno de aculturación, que es la imposición de formas culturales, también se da la imposición del idioma español, puesto que los españoles, su forma de comunicación era el español, entonces el castellano ellos traen esa forma a el continente, y así es como se empieza a acuñar, se empieza a formar parte de los idiomas hablantes en este territorio. Hoy en día, pues sabemos que hay 25 idiomas en el territorio nacional, sin embargo, muchos de ellos están desapareciendo, no se mantienen el incremento demográfico, las nuevas generaciones que no quieren o les da vergüenza o simplemente lo han olvidado dentro de su cultura, lo han dejado pasar, y esto entonces de una u otra manera está propiciando la pérdida de los idiomas en el área maya en Guatemala. Pero esto es un contexto histórico. Todo lo que hemos visto desde el origen el idioma romance, como lo dice allí, del castellano, cómo se fueron incorporando esta serie de idiomas en el territorio o dentro de la humanidad, simplemente fue por la migración que tuvo el hombre, y con esa migración llevó consigo también los idiomas, y así se fueron acuñando en ciertas zonas o regiones. Ahora bien, nos habla también del español actual. Dice, la configuración del español actual es el resultado de toda su evolución. Algunos rasgos característicos son: las vocales en español son solo 5 y la escritura es relativamente fiel a la pronunciación. No obstante, algunas grafías representan dificultades ortográficas para las cuales se ha dispuesto normas. Dice que solo hay 5 vocales. Vamos a ver cómo es que empieza entonces a regir la norma. Según nosotros hemos entendido, son 5 vocales, y esto nos lo enseñaron desde la primaria. Las vocales son A, E, I, O, U, pero allá viene la norma, según la Real Academia Española, viene la norma gramatical. De estas 5 vocales, ¿cuáles son las débiles y cuáles son las fuertes? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Cuáles son esas vocales débiles y cuáles son esas vocales fuertes? ¿Alguien me puede apoyar ahí diciéndome cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles? ¿No? No se saben eso. Entonces ahí viene la importancia de tener en cuenta la norma o la estructura gramatical. Esto es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Les iba a colocar ahí una presentación. Permítanme un segundo, vamos a ver si la logro proyectar. Mientras tanto, hay alguien que quiera apoyar. ¿Conoce usted? Es algo básico dentro de la norma. Es algo muy básico. Dice que son 5 vocales. Eso todos lo sabemos. Ahora, de esas 5 vocales, entonces ahí viene todo lo que es la norma. Dentro de la norma, ¿cuáles son esas vocales? ¿Cuáles son esas vocales fuertes y cuáles son esas vocales débiles?
Vamos a ver aquí si me permite. No, se dan por vencidos ustedes. Sí me están escuchando, ¿verdad? Me están prestando atención. Si no, ya me preocupé yo, quizá no me... A, E, O, I, U. Sí, estaba hablando Yesenia Gabriel creo que es, pero fíjense, ¿podría volver a repetirnos ya que no se escucha bien? Creo que su audio está un poquito interrumpido. Vocales A, E, vocales débiles. Nuevamente, ella ahí nos quiso apoyar, pero sí su audio está un poquito distorsionado. No me permite aquí poder, de hecho no sé por qué razón no me abre este archivo. Era una presentación que les quería presentar, pero vamos a ver en la siguiente clase si lo logro configurar bien, se los voy a presentar. Vamos a ver aquí otra regla. Ya luego voy a cerrar yo con las preguntas que les estoy haciendo. Dice acá, otra regla, dice, se caracterizó por su gran variedad de inflexión y marcas gramaticales y porque el sujeto puede no estar explícito, sino implícito o tácito. Es decir, cuando recuerde que el sujeto en una oración es cuando nosotros estamos hablando literal o es de quién se habla en la oración. Esto es el sujeto según la regla gramatical, pero también dentro de la regla gramatical esto puede estar de manera implícita, es decir, no evidenciado dentro de la oración, sino se está hablando de, pero puede estar, no específicamente o literalmente puede estar dentro del grupo. Entonces, esa es otra de las normas que se ven dentro de la regla gramatical. Ahora dice, otro punto, la mayor parte del vocabulario cotidiano o básico está constituido por palabras provenientes del latín. Se ha incorporado al vocabulario palabras de origen árabe y amerindio. La fuente del mayor número de préstamos e influencias es actualmente el idioma inglés. El mecanismo más común de formación de palabras es la derivación por medio de sufijos. Entonces, acá vamos a iniciar viendo una serie de reglas o del el español actual, que es el que nosotros, o es el que se habla a nivel oficial, regido a través de la Real Academia Española. Y vamos a ver que este conlleva, o a través de este, pues se toma en cuenta una serie de normas, una serie de reglas gramaticales incorporadas dentro de su estructura. Por ejemplo, decía ahí inicialmente que hay 5 vocales. Ahora, de esas 5 vocales, ¿cuántas letras conforman el vocabulario? Que también es otra regla según la Real Academia Española. ¿Cuántas consonantes hay? ¿Alguien me podría decir cuántas consonantes y cuántas vocales hay según la Real Academia Española? No, No, Miss. no. Muy bien, vamos a hacer aquí la primera aclaración. Según la estructura gramatical tenemos lo siguiente. Permítanme. Permítanme un segundito.
Bueno, según, aquí no me permite usted, no sé cuál sea la causa, pero según la estructura gramatical dice que las vocales fuertes son la A, la E y la O, y las vocales débiles son la I y la U. Hay un gran dilema respecto a la cantidad de letras dentro de lo que es el vocabulario. Y vamos a ir viendo la regla gramatical, que es lo que nos dice. Eso estaba pretendiendo aquí presentarles, pero no sé por qué razón no me permite compartir desde el teléfono. Pero bien, vamos a ver esas reglas gramaticales, cuál es la estructura de esas reglas gramaticales y vamos a pasar, permítame aquí, vamos a pasar a ver el siguiente contenido. El idioma español actual, como lo veíamos, no es el idioma oficial, sino podríamos decir que es el segundo idioma, porque sí, el oficial a nivel mundial es el inglés, ya que todas las personas, la mayoría se comunican a través de este idioma, pero dependiendo del origen, dependiendo del país, en la estructura gramatical del idioma pues va a ir cambiando, aún así sea el español. Les ponía, por ejemplo, lo que es el sonido. El sonido del idioma incluso tiende a cambiar dependiendo el origen o el país en el cual se habla, aún así sea el español. Y aquí nos hablaba de la estructura, de cómo es que hoy en día este está presente, pues tiene incorporada una serie de reglas o de normas gramaticales en cuanto a su pronunciación y también a su escritura. Vamos a ver aquí, permítanme que... Muy bien, ahí está, vean pues. El alfabeto español, está formado de 27 letras, ¿sí? 27 letras y de 5 vocales. Nuevamente está conformado de 27 letras y de 5 vocales. Así es como está estructurado el alfabeto español. ¿Cuáles son esas letras? Nosotros dentro de la estructura gramatical que nosotros tenemos, por ejemplo, la che casi no es muy común, no se incorpora. ¿Qué otra letra? La letra, vamos a ver aquí. La que ahorita tengo presente es la letra che, que esa no se incorpora dentro de nuestro vocabulario, ya que no es común. La cantidad de palabras establecidas con esta letra no permiten pues que sea muy común dentro de nuestro español, pero vamos a verlo detalladamente. Dice, son 27 letras y 5 vocales. Vamos a ver cuáles son esas letras. Vamos a verlas ahorita a continuación. Bueno, las letras son entonces la B, la C, la D, la F, la G, la H. Y aquí es donde yo les decía y les hacía este paréntesis. Entra ya no la che, porque nosotros no la tenemos incorporada dentro del español y según la Real Academia Española, no es, o sea, sí existe, no estoy diciendo que no exista, pero dentro de nuestro español no está incorporada, no es una palabra, no es una letra, perdón, que comúnmente se utilice dentro de las palabras del español en Guatemala. Por eso es que la vamos a obviar. Letras en el vocabulario, en el alfabeto, perdón, tenemos a la B, la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la L, y aquí está la otra, la doble L también no está incorporada, sí se utiliza, pero no está incorporada según la regla gramatical, la K, la L, la M, la N, la ñ, la O, la P, la Q, la R, S, T, V, W, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, si hacemos un conteo, nuevamente se los voy a dar ahí para que ustedes puedan tener ahí el listadito. Según la regla gramatical y el alfabeto español,
está conformado por 27 letras y 5 vocales. Las letras entonces son las siguientes: la B, la C, la D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Esas son las 27 letras y las vocales que ya las hemos conocido, que son la A, E, I, O, U. Entonces, según el alfabeto español, esa es la estructura en cuanto a las letras y las vocales que tiene el alfabeto o el abecedario. Esto, vamos a ver, bueno, esto es lo que ha sido regido y a través de esta estructura, a través de esta base del alfabeto, pues vamos a ir viendo cómo es que se va dando la regla y la estructura gramatical y eso lo vamos a empezar a ver en las siguientes clases. Entonces, lo que vimos únicamente es qué es el habla. En la guía de estudio número 2 vamos a encontrar qué es el habla, qué es la lengua, el idioma, perdón, qué es el habla y qué es la norma. Y algo de historia respecto a cómo surgen los diversos idiomas, cómo se van cómo va migrando la población de un lugar a otro y ese fenómeno permitió o dio consigo que se pudiera dar el crecimiento, la aparición de una nueva forma de habla y también de una nueva estructura e incorporación dentro de los distintos idiomas. Hoy en día el idioma español, que es el oficial en Guatemala, ya lo vimos en base legal, esto lo encontramos en el artículo 143 de nuestra Constitución, establece que el idioma oficial en Guatemala es el idioma español. Claro, hay más idiomas, no estoy diciendo que sea el único que se habla en el país, sino que también hay más idiomas, pero no son oficiales, solo están declarados como patrimonio cultural de la nación. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? No, Miss. ¿No? Muy bien, les voy a invitar entonces, por favor, a que ustedes nos apoyen, que ustedes repasen su material, su contenido. Ustedes tienen acceso a través del link a poderlo analizar, a poder estudiar. Recuerde, la guía de estudio número 2 solo tiene 3 temas centrales y algo de contexto histórico para tenerlo presente. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Ha sido un gusto y una bendición haber trabajado con ustedes y con esto concluimos la clase del día.